Bienvenidos a un nuevo análisis bíblico. El día de hoy vamos a estar analizando lo que es el pecado de los hijos de Elí, lo cual encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y dice la palabra de que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hace un par de semanas atrás hablaba de lo que era el pecado de los hijos de Aarón. Y si estás interesado en ver ese video, pues lo dejaré en las tarjetas para que puedas verlo. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es el pecado de los hijos de Dios. Vamos a ser bastante concretos, vamos a tratar de profundizar y tratar de adquirir o tratar de atraer la enseñanza que este texto nos da a nuestra vida. Y dice en el versículo 13 de que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo de que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y traía en su mano un garfio de 3 dientes. Dice, era costumbre de los sacerdotes. Todos sabemos de que el sacerdote vivía de las ofrendas que la gente traía al templo. Había una porción que el sacerdote tomaba para sí mismo y por ello era una costumbre. Pero dice la palabra de que los hijos de Elí tomaban beneficio de su cargo, tomaban beneficio de su posición de liderazgo, tomaban beneficio de la autoridad que ellos tenían y hacían cosas indebidas, hacían cosas que estaban fuera de la ley, estaban totalmente en contra de lo que Dios había mandado. Y dice en el versículo 14 que lo metían en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. El garfio era metido en la olla y todo lo que este garfio traía era para el sacerdote. Hasta ahí vamos bien. Pero pasa algo bastante interesante en el versículo número 15. Dice que asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Aquí vemos el inicio de la transgresión. Se hace una comparación entre el versículo 14 con el versículo 15. Dice que era costumbre de que el sacerdote, el criado sacerdote, llegara y lo que el garfio agarraba, el sacerdote tomaba posesión de ello. Pero aquí vemos algo diferente. Aquí vemos el criado sacerdote yendo a pedir carne cruda, una porción específica para ellos. Ya no era lo que el garfio agarraba de la olla, sino era algo ya adquirido en avaricia, como queramos decirle, de muchas maneras. Pero también dice la palabra en el versículo 16 que si el hombre respondía, queme la grosura primero y después toma tonto como quieras, él respondía no. Si no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Aquí vemos el poder, la autoridad usada de una manera errónea. Porque ya no era que pedir las cosas, era de la das o la tomo a la fuerza. Y si traemos esta situación a nuestra vida actual, vemos de que muchas personas toman beneficio de la autoridad que tienen o que Dios les ha puesto en sus manos y comienzan a utilizar su autoridad para hacer cosas que están fuera de la palabra. Hacen cosas para beneficiarse de otras personas. Vemos de que este relato nos está hablando, no es nada aislado, no es algo que solo pasaba en el Antiguo Testamento o solo pasó en esta situación. El día de hoy vemos gente actuando igual que estos jóvenes, tomando beneficio de su posición, tomando beneficio de la autoridad que ellos tenían, de la autoridad que Dios le había dado y beneficiándose para ellos mismos, para su deseo
personal. Y dice la palabra en el versículo 17, pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y es aquí lo delicado. Cuando tú comienzas a menospreciar las ofrendas que son dadas a Jehová, comienzas a meterte en problemas. Porque una cosa es lo que tú das al Señor por compromiso de hacerlo, y otra cosa es cuando tú, de tu deseo, de el amor hacia Dios, comienzas a dar. Pero si la persona que ministra la ofrenda que tú llevas al Señor comienza a menospreciarla, comienza a beneficiarse de ella, y es aquí donde quiero ser bien específico. Hay personas utilizando la palabra para beneficio propio. Hay personas utilizando la palabra para uso personal. Y están tomando la palabra a su propia conveniencia, olvidando de que Dios es un Dios recto, es un Dios santo, y que no le gusta que nosotros, los ministros de Dios, nos beneficiemos y tomemos la palabra para beneficio propio. Y más adelante dice en el 22 al 36, dice que Elí ya era muy viejo. Aquí vemos el padre de estos dos jóvenes. Dice la palabra de que Elí oía todo lo que sus hijos hacían. Estaba al tanto de absolutamente todo lo que sus hijos hacían, todo el abuso de poder que ellos tenían para con los demás. Pero dice la palabra de que sus hijos no oían lo que su padre decía. Y en el versículo 25 dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Algo bastante preciso. Dice la palabra de que ya Dios había resuelto hacerlos morir. Les dije al principio de que el pecado de los hijos de Aarón, Dios actuó de una manera fuerte y al instante. Pero aquí vemos algo diferente. Aquí vemos de que Dios permitiendo de que ellos hicieran cosas. Y más adelante resulta algo bastante triste. ¿Por qué? Porque vemos cuál fue el castigo de Dios para estos jóvenes, y no solo para los jóvenes, sino también para su padre. Elí iba a tener un castigo por haber cedido, por no haber instruido a sus hijos de la manera correcta. Y dice el 27 que vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa de Faraón. El 28, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y él llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Aquí trayendo Dios palabra a Elí, diciendo, yo traí ofrenda de los hijos de Israel para tu casa. El 28, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. ¿Por qué has honrado a tus hijos antes que a mí? La palabra dice de aquel de que ama más a padre o a madre o a hijo o a hija más que a Dios, no es digno de Dios. Muchas veces tomamos esto bastante literal, pero la palabra está diciendo de que si nosotros ponemos
nuestros propios beneficios antes que a Dios, habrán represalias por lo que hacemos. Nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Nosotros le damos nuestra vida completa a Dios. Somos llamados a ser ministros. Somos puestos en diferentes ministerios. Somos puestos al mando o al frente de diferentes ministerios. Y todos tenemos funciones diferentes. Pero todos debemos de honrar a Dios en todo. Y aquí vemos un padre de que se hizo sordo, se hizo ciego, y no actuó a tiempo para detener a sus hijos de todo el mal que estaban haciendo. La palabra dice de que sí, Elías estaba viejo, pero él prefirió cegarse, hacerse el sordo, a poner disciplina a sus hijos. Y seguidamente dice el número 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Todos sabemos de que Dios tenía un propósito definido para la casa, en este caso la casa de Leví. El sacerdote por generaciones era de la casa de Leví. Los que ministraban en la casa de Jehová eran de la tribu de Leví. Así que había una promesa, había un propósito específico para la casa de Leví. Todos los sacerdotes venían de la línea directa de la tribu de Leví. Pero aquí vemos el castigo de Dios al sacerdote Elí. Su sacerdocio fue cortado. Y Dios levanta un nuevo sacerdote. Y algo que llama bastante la atención es cuando dice, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay personas de que dicen de que no desprecian a Dios, pero cuando tú estás despreciando lo que le pertenece a Dios, cuando tú estás comenzando a despreciar las ofrendas a Dios, cuando tú comienzas a despreciar la que es apartado a Dios, comienzas a tomar beneficio de lo que le pertenece a Dios, o comienzas a sobreestimar lo que es de Dios, tú estás deshonrando a Dios directamente. Seguidamente dice el 31, y es aquí el castigo de Dios para él, y dice, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Nosotros decíamos la comparación entre el pecado de los hijos de Aarón con el pecado de los hijos de Elí. En el otro pecado Dios mató a los dos jóvenes. En este caso, Dios no solo castiga a los jóvenes, sino que castiga a una descendencia completa. Un legado es cortado y es desechado. En el otro ministerio vemos de que el sacerdocio de Aarón siguió, pero aquí vemos que el sacerdocio es cortado de raíz. Y dice el 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finnes, ambos morirán en un día. 35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. El final del sacerdocio de la casa de Aarón. Se levanta un sacerdote nuevo, fiel, conforme al corazón y al alma de Dios. Y consigue estar firme, una casa firme, y estar seguro de que estará ungido todos los días. Cuando tú comienzas a menospreciar lo que Dios ha puesto en tus manos, cuando tú comienzas a tomar beneficio de lo que Dios ha puesto en tus manos, tarde o temprano Dios lo va a quitar de tu mano. Hay personas de que dicen, no, Dios no me puede quitar, Dios no le puede dar a alguien más. Sí lo puede hacer. Dios es un Dios soberano y un Dios de que hace como Él le place.
Por consiguiente, nosotros debemos de someternos a lo que Dios quiere. Debemos de dejar de menospreciar lo que le pertenece a Dios. Y para terminar, el 36 dice: y el que hubiese quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Es una comparación de castigos. El castigo de Elí fue mayor que el castigo que le dio a los hijos de Aarón, porque el legado siguió, pero aquí es cortado. Cuando tú menosprecias lo que Dios te ha dado, cuando tú comienzas a tomar beneficio de la posición que Dios te ha dado, Dios se aparta de ti. Dios te da la espalda. Este texto nos deja bien claro de que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de misericordia, sí, pero de orden. Un Dios que le gustan las cosas rectas. Así que les dejo con este comentario para terminar. Sigamos perseverando. No vendamos nuestra dignidad. No le pongamos precio a nuestra integridad. Seamos íntegros ante los ojos de Dios. Aunque muchas veces nos enfrentemos a personas que quieren comprar por una moneda de plata nuestra integridad, no lo permitamos. Sigamos poniendo nuestra mirada en el Señor y sigamos confiando en el Señor, perseverando y guardando su palabra al pie de la letra, porque al día final obtendremos lo que Dios tiene para nosotros. Así que les invito a compartir este video, les invito a suscribirse a mi canal. Y si este video, si este análisis ha sido bendición para tu vida, compártelo. Y les espero el fin de semana con un análisis nuevo y que Dios les bendiga.